Buenos días, estamos en el Bulegune y hoy es la tercera jornada. Comenzamos hablando con pensionistas, estuvimos hablando también con personas jóvenes y hoy vamos a hablar desde el mundo del feminismo y de la igualdad. Para ello han venido 3 personas desde los diferentes sindicatos y bueno, pues mejor que ellas, que se presenten ellas mismas. Eguardión, soy Suria, estoy dentro del Departamento de Políticas Sociales, Igualdad y llevando temas sobre todo de igualdad de género en UGT Euskadi. Egunon, yo soy Esti, soy la secretaria de Juventud y de Mujer de Comisiones Obreras de Euskadi y bueno, venimos aquí a participar entre todas, ¿no? Y bueno, yo soy Ainhoa, estoy en la Secretaría de Feminista del sindicato, sobre todo llevando la escuela feminista que se creó en el último congreso. Aunque van a hablar ellas, yo soy Monse Pascual, también soy delegada y soy compañera de toda esta gente que está por aquí también en el sector de las TIC y de oficinas y despachos. Hay que ser conscientes que aquí hay un binomio que se llevan estupendamente y que por un lado es el patriarcado y por otro lado es el capitalismo. Entonces, mientras este binomio siga funcionando así, pues nosotras somos la parte más débil de esta alianza, ¿no? Como el patriarcado es civilino, como lo es el capital, tenemos que deconstruirlo por arriba y por abajo. Lo que comentaba Suria de la corresponsabilidad está claro. La conciliación no es cosa nuestra. Nosotras no solo nos podemos ocupar de los cuidados entendidos en todo lo amplio que es, pero también nosotras tenemos un ámbito personal, nosotras tenemos y vosotros una vida personal más allá del puesto de trabajo, y esto hay que compatibilizarlo y esto hay que tenerlo muy muy claro, ¿no? Tenemos que seguir deconstruyendo ese patriarcado desde la base, o sea, desde la educación de nuestros menores hasta en el día a día de los que ya nos hemos educado, y tenemos que deconstruirnos muchas cosas. Nosotras tenemos que dar pasos adelante y vosotros también tenéis que dar pasos atrás. Vamos a mirarnos un poquito dentro, ¿no? También tenemos una parte, los sindicatos también, donde tenemos que luchar con la negociación colectiva. Entonces yo creo que también estamos yendo por el buen camino, como comentaba Ainhoa, pues muy interesante el que tengáis una escuela de feminismo, también en comisiones, pues también con nuevos delegados se hace formación sobre igualdad, nosotros también en nuestras escuelas sindicales, y eso me parece fundamental, porque al final también la negociación colectiva muchas veces, según en qué sectores, pues negocian hombres, ¿no? Entonces también el que se pueda pues ver muchas cosas que igual hasta ahora pasaban más desapercibidas, ¿no? Los famosos micromachismos, ¿no? Que muchas veces, y pues comentando con algún compañero que todavía había en tablas salariales donde aparecía todo en masculino y menos limpiadora, por ejemplo, y es que los compañeros ni se habían dado cuenta, ¿no? Entonces el decir, joder, vamos a empezar también por ahí, porque eso es una manera de decir, oye, pues ¿qué estamos haciendo? ¿No? Que haya gente que le parezca el lenguaje una tontería, pues no lo es, porque es todo, como decía Esti, educacional. Entonces es fundamental que vayamos cambiando chips, los que somos un poco más mayores, y que también desde las escuelas pues se haga también hincapié en un tema como el de la igualdad, que vamos, nos parece fundamental. Y lo que he dicho al principio, pues esperemos que se siga por esta senda y que todos los días sean 8 de marzo. Las huelgas dan sus resultados. Es verdad que vivimos en una hegemonía total que dice que ni los sindicatos, ni las huelgas, ni la lucha, ni la organizarse, ni responder colectivamente da sus frutos, pero es cierto que sabemos, y no se nos va a olvidar, que los derechos que tenemos los conquistaron luchando,
los hemos perdido porque nos los han robado, no porque hemos dejado de lucharlo, y por lo tanto lo seguiremos conquistando y recuperando por esa vía, ¿no? Por lo tanto, claro que reivindicar la huelga, no una huelga en sí misma, no una huelga como objetivo. La conflictividad no puede ser ni un objetivo ni un modelo para sumar, y yo creo que hay que tener en cuenta otra cosa, y es que las huelgas son forzadas. La huelga no es una decisión libre que tomamos los trabajadores y las trabajadoras, es a lo que nos vemos forzados para poder recuperar, en este caso, derechos y mejorar condiciones. Y ya que se habla de huelgas en un convenio tan complicado como este, yo también reivindicaría la aportación en estas luchas de todos los trabajadores, y sobre todo trabajadoras que tienen conculcado el derecho a la huelga, porque no son reales los estos de seguimientos. Hay un montón de mujeres que no pueden, que no se les reconoce el derecho a hacer huelga, ¿no? Por tanto, yo hago un llamamiento a que en el día de huelga haya una forma de sumarse a ella mediante signos y demás, porque ya veríamos como los datos de seguimiento no son siempre por una decisión libre de los trabajadores y las trabajadoras. Y por mi parte, animarnos, y nos vemos en la calle el 24 y el 25, sí, he dicho, nunca doy bien las fechas, así que no me hagáis caso a mí, 25 y 26, ¿veis? Los que me conocen saben corregirme las fechas, y seguiremos luchando. Me gustaría acabar con unas cosas que creo que serían importantes recalcar, ¿no? Habéis hablado de corresponsabilidad, se ha hablado de conciliación, de permisos igualitarios tanto para hombres como para mujeres, de los micromachismos, de que el lenguaje es importante, en el 8 de marzo hemos dicho estamos hartas, ya vale, queremos una igualdad real y hay que valorizar los cuidados, que ser feminista hay que dejar los complejos y ser feminista. El sindicalismo también tiene que ser feminista. Lo de la ola, que nos tiene que seguir mojando. Los temas de igualdad no son solo cosas de mujeres, sino son cosas de todos. La formación, los convenios, la transversalidad. Transformar la sociedad desde la negociación colectiva y desde el día a día. Los planes de igualdad sí, pero planes reales. El sindicalismo es un instrumento para transformar la realidad. Y bueno, ya, pues la huelga. La huelga no es el fin, se hace porque la situación en la que estamos ya no se aguanta, y las huelgas sí dan sus resultados. Los derechos se consiguieron luchando, nos los han quitado, nos los han robado, y los seguiremos peleando por ellos, luchando. Y bueno, pues lo que comentaba ya al final también Ainhoa, poder hacer que la gente pueda visibilizar cuál es la huelga. Muchas gracias a las tres, Suria, Esti y Ainhoa. Gracias.